Entonces fluir con los detallitos que tenemos allí y honrar a Dios a través de nuestra responsabilidad. Que les pido de esa manera que por favor me ayuden buscando la escritura en el capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a continuar ahí en nuestra serie de sermones expositivos, viendo la palabra del Dios vivo, el Dios altísimo, en la serie del Dios creador y el Dios redentor. Cuando usted tenga por ahí la porción bíblica de Éxodo capítulo 8 y versículos del 20 en adelante, por favor, póngase en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios para que juntos adoremos a nuestro Dios en la lectura de la palabra. Éxodo capítulo 8, versículos 20 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor. Palabra inspirada para la gloria de su nombre, dice así: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestros dioses en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos al desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: y aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas que vayan a Faraón, que se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Versículo 31. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Padre Santo y Dios bueno, nos humillamos delante de tu santa presencia en esta tarde para darte gracias por tu palabra. Te pido en esta tarde que por favor me uses como un canal de bendición para hablar a tu iglesia, para hablar a este pueblo que está reunido aquí. Te ruego, Señor, que tu amada iglesia sea edificada. Aquellos que me diste para pastorear, Señor, edifícalos a través de tu palabra, edifica y, Padre, prepara y capacita a estos santos que han de salir, Señor, oh Dios, a hacer tu obra del ministerio. Perdón. Te pido, Dios, Dios de gloria, que en esta mañana bendigas también a las visitas. Háblales, Dios, a través de tu santa palabra. Lo que yo no puedo hacer, solo lo puedes hacer tú, Señor, es hablar al corazón de los que están necesitados, al corazón de los que están afligidos, al corazón de los que están perdidos. Solo tú, Dios, confiamos en la presencia de tu Espíritu Santo en la vida y en el corazón de cada uno, para hacer la obra que solo tú puedes hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, amigos.
Damos muchas gracias a Dios porque Él nos concede seguir en esta serie de enseñanzas de nuestra predicación expositiva en lo que es el libro segundo del Pentateuco, en donde nosotros vamos a continuar viendo a nuestro Dios creador y nuestro Dios redentor. Y en esta mañana nosotros queremos ver a la luz de la palabra este sermón que he titulado Una verdadera adoración, hermanos. Dice Juan Calvino, dijo en una ocasión lo siguiente, y lo cito: hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Y ser adoradores quiere decir que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos vidas para su gloria. Ser adoradores, pudiéramos pensar que se trata de cantar en un grupo de alabanza como el que hoy tuvimos aquí, por quienes damos gloria y honra a nuestro Dios. Pero eso no lo es todo. Adorar incluye cantar. Pero cuando nosotros hablamos de adorar, estamos hablando de lo que nosotros debemos reflexionar día por día. En el latín, una palabra que escuchamos en nuestro contexto reformado es coram Deo. Coram Deo es habitar ante la presencia del único Dios verdadero y santo, reconociendo que Él es Dios. Vivir bajo un sentido de solemnidad ante la grandeza de su santidad. Y reconocer en nuestras vidas que somos adoración para Él, hermanos, en todo el contexto de nuestro ser. Lo que hacemos desde que nos levantamos y lo que estamos siendo como personas es el contexto del cual estamos hablando. Dios quiere adoradores, pero Dios desea una adoración verdadera, una verdadera adoración que incline realmente el corazón de su pueblo a buscarle y a reconocerle como Él es. Y esto solamente podemos hacerlo, hermanos, a través del Evangelio de Jesucristo. Esa relación que nosotros debemos tener con Dios tiene que ser restablecida únicamente a través de la cruz, a través de la gloria de la cruz de Cristo cuando resucitó entre los muertos y nos dio entonces a nosotros aquello que se había dañado allí en el huerto del Edén, donde los hombres, Adán y Eva, que fueron creados para la gloria de Dios, vivían delante de la faz del Dios Todopoderoso como una completa adoración. Y Pablo, hablando en Romanos capítulo 12, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables al Señor, porque ese es nuestro culto racional. ¿Qué está queriendo decir la Escritura cuando nos habla de ser adoradores? Que es todo nuestro ser, que es toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aun cuando dormimos, hasta que estemos delante de la gloria y la presencia de nuestro Dios. Por eso vemos nosotros que el Dios creador y el Dios redentor quiere liberar a un pueblo, a su pueblo, para que ellos vivan para su gloria. Acompáñame de nuevo ahí a continuar viendo el versículo 20 en esta introducción. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así. Dios le instruye, Dios le dice una vez más, ratifica, confirma y afirma que Él es el que está enviando a Moisés y a Aarón para hablarle a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el mandato que Dios le ha estado dando a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Que ya mismo vamos a desempacar el contenido de estos versículos. Porque si no dejas ir a mi pueblo, versículo 21, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Hermanos, nosotros no sabemos exactamente cuándo terminó la plaga de piojos que estuvimos viendo la semana anterior. No lo registra la Escritura, ni cuándo, ni cómo, cuánto tiempo estuvo, ni cuándo, ni cómo se desaparecieron. Lo que sí nos dice la Biblia es que por cuarta vez, Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Dios. Dios confrontó al Faraón y a sus ídolos, mostrándole
mostrándoles su poder y autoridad sobre toda la creación, con 3 plagas o señales, perdón, con esas 3 plagas o milagros o prodigios que vimos nosotros, donde Dios mostró toda su gloria y Dios reveló su soberanía. Y esa que estamos viendo hoy es la 4ª plaga y la 5ª confrontación que Dios hace a Faraón y al pueblo de Egipto. Entonces vamos a ver que Dios manda a Moisés nuevamente a encontrarse con él temprano en la mañana. Y yo quiero que ustedes noten que dentro de esto que estamos viendo, dentro de estos encuentros mañaneros, hay un patrón. De hecho, que se repiten 2 plagas más, y en la primera plaga fue la plaga de sangre, de la sangre en el Nilo que se convirtió en sangre. Nosotros vemos que también el encuentro con Moisés, o Moisés encontrándose con Faraón, fue de mañana temprano. Pero eso ocurre en esta plaga, en esta 4ª plaga que estamos viendo, y nosotros vemos que hay algo que se ve como un patrón, hermanos. De hecho, la primera plaga ocurrió con una situación similar, da más detalles en la primera plaga, donde dice que el faraón estaba caminando en el río y que se había dirigido allá, ciertamente. Y nosotros vemos que también ocurre en la plaga número 7. Nosotros lo que estamos viendo es que Dios ha permitido que estudiemos estas plagas en grupos de 3. Grupos de 3. Podríamos verlas así. En grupos donde vemos que algo ocurre similar en cada una de estas plagas, agrupándolas de 3 en 3, que son similares. Si usted agrupa las primeras 3 y luego agrupa las siguientes 3 hasta las últimas 9, las últimas que completarían los 9, 3 grupos de 3, ustedes van a ver un fenómeno que ocurre. La primera plaga, Dios manda a Moisés que se encuentre con el faraón de mañana. En la segunda plaga, en el segundo grupo de plagas, vemos nosotros que hay una recurrencia en donde Dios manda a Moisés a encontrarse con el faraón, y se entiende que esas veces fueron en la segunda, la 5ª y la 8ª plaga. Moisés se encuentra con el faraón en el palacio, seguramente. Y la tercera plaga, que son la 3ª, la 6ª y la 9ª, Dios envía su juicio. Dios envía estas plagas sin advertencia de ninguna clase. Y el patrón ocurre en estos grupos, en cada uno de estos 3 grupos, de esa manera. No estamos hablando de numerología, ni queremos hacer nada con esto que vaya a ser fuera de una realidad de cómo estudiar la Biblia cuando la tenemos en nuestras manos y ver que Dios ha propuesto un orden para que nosotros veamos en ellos sus propósitos, no los nuestros, sino que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos identificar y ver la gloria de Él en todo lo que Él ha hecho. Y en el versículo que estamos viendo hoy, Dios dice a Faraón, Dios está advirtiendo a Faraón a través de Moisés, y vemos que sale Moisés a encontrarse con él, y esas salidas hacia el río, y de mañana podríamos entender que conforme a lo que es la costumbre egipcia de ese tiempo, los reyes acostumbraban ir de mañana al río a adorar a sus ídolos. Es muy probable que Faraón haya salido precisamente a adorar a sus dioses, a pesar de que ya había venido juicio por 3 ocasiones consecutivas, y él había fallado por 4 ocasiones de liberar al pueblo de Dios, según el Dios único y poderoso le había dicho que los dejara ir, hermanos. Y es justo allí en la orilla, a esa orilla del río, que Dios mandó a Moisés para confrontar al faraón nuevamente, y Dios le dijo literalmente, como ven en el versículo, que se mantuviera, en otras palabras, mantente firme en lo que yo te he comisionado a hacer, a decir a Faraón. ¿Y el mensaje cuál fue? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el mensaje que Dios le está enviando a decir al faraón a través de Moisés. ¿A quién tiene que dejar ir, hermanos? No era el pueblo de Faraón, era el pueblo de Dios. ¿Y para qué tenía que dejar ir a su pueblo, hermanos? Para que les sirva. Dice la Escritura ahí en ese versículo 20, para que les sirva. Y quiero que recuerden, como lo explicamos en un momento dado, que la palabra, esa palabra significa que me adoren. Dios está dejándole saber al pueblo de Israel, al faraón y a los egipcios,
que el único objeto de la adoración verdadera no es el faraón. El único objeto de la adoración verdadera no son los dioses de Egipto. El único objeto de la adoración verdadera es solo Jehová, el único Dios verdadero y santo. Dios dijo: deja ir a mi pueblo para que me adore. El pueblo de Dios necesitaba la libertad. Necesitaba salir del lugar donde se encontraba preso. Necesitaba salir de Egipto, donde estaba cautivo y era esclavo. Necesitaba salir al desierto según las instrucciones de Dios para adorar a Dios y ofrecerle sacrificios por sus pecados. Y ese es el gran propósito del Éxodo, hermanos. Dios salva a su pueblo para su gloria, para que lo adore. Y amigos hermanos, este también es el gran propósito de la salvación en Jesucristo. Cuando estábamos sin Cristo, éramos esclavos de Satanás y nos mantenía esclavizados en nuestros pecados. Pero escuchamos el Evangelio y Dios le dijo al pecado y a Satanás: deja ir a mi pueblo. La buena noticia es que hemos sido declarados libres por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el propósito final de Dios al libertarnos a nosotros es para la alabanza de su gloria. Hemos sido liberados de nuestra esclavitud del pecado para que adoremos a Dios. Ese es el plan de Dios al salvarnos. El plan de Dios es para que seamos su pueblo, para que seamos para su gloria. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Dios en el versículo 21 le da una advertencia. Si sigue leyendo conmigo, Dios le dice a Moisés que le diga al faraón: porque si no dejas ir a mi pueblo, y aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. El énfasis que nosotros vemos aquí es que Dios va a enviar otro ejército diminuto, pero poderoso, para cumplir las órdenes que Dios mismo le está dando contra el faraón. Pero no solo contra el faraón, sino que como hemos dicho, Dios está enviando este ejército diminuto, poderoso, para que cumpla sus instrucciones contra los egipcios y contra todos sus ídolos, hermanos. No sabemos qué tipo de mosca era, de hecho, no lo sabemos. Pero en el original se refiere a un enjambre de toda clase de moscas o insectos que pican. Es decir, que hacen daño, que chupan sangre, que pueden hacer daño a la piel y que puede ser desesperante. Lo que sí nos dice la Biblia es que iban a estar por todas partes donde los egipcios estén, incluyendo hasta el suelo, hasta el piso, dice el versículo 24 y en ese versículo 21 también. MacArthur, y lo cito, dice lo siguiente: que la Septuaginta, la versión original cuando se tradujo del hebreo al griego, traduce este término como mosca del perro, un insecto chupador de sangre. Dice que esta mosca depositaba sus huevos en otros seres vivos para que las larvas pudieran alimentarse de ellos. Sea cual fuere la clase específica de mosca, el efecto de la plaga fue intenso y doloroso. Eso dice MacArthur. Así que Dios envía de nuevo a Moisés al faraón para anunciar la cuarta plaga que llegaría por el aire, hermanos. Si no dejas ir a mi gente, enviaré enjambres de moscas sobre ti y tus funcionarios, para que toda tu gente y todas las casas de tus funcionarios en todo Egipto sepan que yo soy Dios. Las casas, hermanos, de los egipcios se llenarían de moscas. Y así pasamos a nuestro primer punto del sermón. Esta era la introducción en el versículo 20 y 21. Una verdadera adoración. Dios elige a sus adoradores. Vaya conmigo al versículo 22. Dice la Escritura: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dios elige sus adoradores. Hermanos, Dios quiere una adoración verdadera.
Pero Dios elige a sus adoradores. Y vamos a desempacar estos dos versículos. ¿Qué vemos aquí? Dios hace una diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Ninguna mosca, dice la Escritura, dañaría a los israelitas. Y eso mismo ocurre en varias ocasiones más. En la plaga quinta, que es la que sigue, en la séptima, en la novena, y sabemos que la última, la plaga número 10, también Dios libra y Dios hace una distinción, Dios hace una redención a su pueblo, pero no lo hace con Egipto. ¿Qué debemos entender? Que las otras plagas afectaron de alguna manera al pueblo de Israel que estaba allí en Gosén, hermanos. Y debemos pensar ya del saque para no dejar la oportunidad de entender que el pueblo de Dios, como lo estamos hoy aquí nosotros en Utah, viviendo una pandemia, no estamos exentos de las consecuencias de la caída del hombre en el huerto del Edén, que no solo nos arrastró a estar muertos en nuestros pecados, estando sin Dios, sino que también afectó la tierra completa. Y hay enfermedades, hay males, hay guerras, hay conflictos, hay odio, hay pandemias como la que estamos viviendo hoy. Y quizás ya ha pasado casi un año desde que en Utah, en marzo, se dijo que se iba a comenzar a cerrar todo, hermanos. Ya próximamente, en unas cuantas semanas, cumplimos un año y ya todos estamos acostumbrados a que entiendan que nos reímos cuando achinamos los ojos aunque estemos serios, ¿sí? Ya todos estamos acostumbrados a tener unas precauciones. Algunos han seguido igual de negligentes y otros hemos procurado lo mejor posible hacer lo que es debido. No estamos exentos. No estamos exentos. Pero de algo les puedo asegurar. Al concluir este sermón, vamos a ver el Dios al que le servimos, mostrando su gloria y su poder cuando Él quiere. Él no deja de ser Dios cuando tú no lo ves o cuando yo no lo veo. Él sigue siendo Dios y el Dios real y verdadero. Ahora, ¿por qué Dios hizo distinción? ¿Por qué Dios mostró redención? Ahí mismo en la Escritura, si te das cuenta, en ese versículo 22 dice la razón. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dios quería mostrar su misericordia y Dios quería también mostrar que Él es el Dios del pacto. Dios es Dios amoroso que escogió, que eligió un pueblo para sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios elige su pueblo. Dios escoge a los suyos. Dios elige y escoge a sus adoradores. Lo que Dios está diciendo a Faraón literalmente es lo siguiente: pondré una redención entre mi pueblo y tu pueblo. Y el significado de redención debemos entender que es desde un contexto que nosotros aquí en Occidente y en el mundo entero no se conoce tan fácilmente. La redención tiene que ver con esclavos, tiene que ver con la liberación, pagando un precio por uno que estaba siendo esclavo. Es el precio del rescate, como se conoce bíblicamente, por un esclavo. Y los israelitas, hermanos, nosotros sabemos que eran esclavos de Egipto. Ellos no tenían forma de poder pagar por su propio rescate, pero Dios pagó el precio del rescate de Israel. Y Dios hizo una distinción entre su pueblo y el pueblo de Faraón. Hizo una diferencia, hermanos. Dios elige a su pueblo. Ahora, yo quiero recordarles algo. Dios no eligió, escuche bien, a los israelitas por los propios méritos de ellos. Se lo estoy recordando, lo hemos hablado. Note cómo dice Deuteronomio capítulo 7 y versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, los israelitas no eran mejores que los egipcios, porque más adelante nosotros vamos a ver en la historia de la redención a través del Éxodo, hermanos, que los israelitas eran un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra y que merecían ser juzgados tanto como los egipcios.
Sin embargo, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios no castigó a la tierra de Gosén de la misma manera que afligió la tierra de Egipto? Porque Dios elige a sus adoradores. Dios quiere una adoración verdadera. La Biblia enseña que Dios escogió y eligió, que es lo mismo, a los israelitas como su pueblo. ¿Saben por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. Y Él los amó simplemente porque quiso amarlos. Hermanos, ¿no se está poniendo usted en el lugar de los israelitas en este momento? ¿No hizo Dios exactamente eso con nosotros? Hermanos, y este acto soberano de Dios es precisamente uno de los pilares que nosotros como iglesia reformada abrazamos. Son uno de los pilares de las doctrinas de la gracia. Y los teólogos la llaman la elección incondicional. ¿Y qué significa esta doctrina? Amados, les voy a leer la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es la que nosotros abrazamos. Dice: Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre gracia y amor, sin que lo moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. Y amada iglesia, nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto, de que el hombre está cautivo en el pecado, de que el hombre está ciego, sordo y sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente hacia el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la salvación no está en manos del hombre, sino en manos de Dios. Y Dios hace como quiere. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Vea conmigo Romanos capítulo 9, versículo 21. Y el versículo 15 ahí mismo. Romanos 9 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 15, un poco más arriba. A Moisés dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y si vas conmigo a Efesios capítulo 1 y versículos 4 y 5, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios elige a quien Él quiere. Dios no elige a los hombres porque haya algo bueno en ellos. Dios no salva a las personas porque vio de antemano en la eternidad que habría algún bien, algún mérito en la condición del corazón del hombre, porque ya hemos dicho, la Escritura presenta al hombre como incapacitado completamente para responder a Dios, incluso de su propia voluntad. El hombre no es el que decide arbitrariamente por Dios. Dios le concede vida espiritual. Y Dios le concede ser llamado desde antes de la fundación del mundo a esta salvación tan gloriosa. Escuche bien, los elegidos escuchan el Evangelio de Jesucristo y responden con fe y responden con arrepentimiento al llamado del Evangelio. Así que somos llamados, somos regenerados, somos justificados, santificados y adoptados por Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es algo glorioso, hermanos. Pero escuche bien, mi amado y estimado amigo y amiga. Los que no creen en Jesucristo permanecerán fuera del pueblo de Dios y nunca van a experimentar ninguna de estas bendiciones que acabo de mencionar. Al igual que Dios diferenció entre la salvación y la condenación de los israelitas y el pueblo de Egipto con esta plaga, así mismo, hermanos, en el juicio final Dios separará las cabras de las ovejas, los redimidos de los condenados y los que entren en su presencia. De aquellos que no van a entrar a su presencia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Jamás entrará en ella inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y hoy es el día de salvación para ti, joven, adulto que estás aquí. Hoy es el día de salvación. Pídele al Dios verdadero que estamos hoy predicando que ponga en tu vida un nuevo corazón y te permita arrepentirte de tus pecados y recibir el perdón de Él. Creer en Cristo no como cree cualquiera, no. Creer en que Cristo es suficiente y absoluto en tu vida para perdonar tus pecados. Su obra completa en la cruz del Calvario es suficiente. La Escritura continúa diciendo, y el Señor, versículo 24, hizo así. Vaya conmigo a ese versículo donde vemos el juicio de Dios. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue, que dice ahí, corrompida a causa de ellas. Hermanos, yo no sé si usted ha estado en un lugar donde hay muchas moscas o hay muchos insectos que pican. Yo no sé si usted ha estado en un lugar donde cuando usted ve moscas particularmente o avispas o lo que usted entienda que es molestoso para usted, en alguna manera desproporcionada, no es incómodo. Dígame si eso no es incómodo. Pero imaginémonos entonces una cantidad de plagas, una cantidad de moscas e insectos que hacen daño a la piel y que corrompen incluso la tierra, afectando a todo Egipto. Imagínense como una nube que puede llegar por el aire a todas las casas, dice todas y de una sola vez, no fue, toqué puertas y entré, dice que estaban por todas partes, en todas las casas de los funcionarios de Egipto, del faraón y de la casa del faraón en su palacio. Nadie se pudo esquivar de esta plaga como de ninguna de las otras plagas que vamos a ver, unas excepciones que Dios hizo. Nadie. ¿Qué vemos en este versículo? Que es evidente que el faraón se negó por quinta vez dejar ir en libertad a los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer si él no le obedecía. Y hay dos salmos, hermanos, que yo he estado mencionando a lo largo de esta serie, el Salmo 78 y el Salmo 105, que hacen referencia a estas plagas. Y el Salmo 78, míralo conmigo un momento, lo voy a leer rápidamente. Dice, Salmo 78, versículo 45, dice, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban. Hermano, no era un chu chu y fuera, no, era que los estaban devorando, es decir, le estaban comiendo la piel, las picadas que le estaban haciendo y el daño que les estaba creando a los egipcios era insoportable. Pero ¿sabes qué, hermanos? Como hemos dicho, todas las plagas son un juicio de Dios contra sus dioses. Y desafortunadamente nosotros comprendemos, según la Escritura y lo que estamos leyendo, que los egipcios confiaban en sus dioses para la vida eterna, para la protección física. Pero el único Dios verdadero, el Dios creador, invierte el orden de lo creado, es lo que estamos viendo aquí. Fíjese que en lugar de que el orden se creara a partir del caos como ocurrió en la creación, nuestro Dios creador dice aquí en la Escritura que hubo un caos a partir de lo que estaba ordenado, lo que estaba bien. Todo entró en un caos con todas estas plagas, con estas 10 plagas, con esta que estamos viendo hoy, la cuarta plaga. Dios le estaba demostrando que los dioses de Egipto no tenían, ni tienen, ni tendrán el control jamás. Dios, el Dios que nosotros estamos predicando hoy aquí en esta mañana, el Dios que está aquí en la Biblia, que se ha dado a conocer a nosotros a través de la Escritura, es el que tiene el control de todo. ¿Qué significa todo, hermanos? Todo es todo, hermanos. Ahí avanzamos a nuestro segundo punto o próximo. La verdadera adoración va a encontrar oposición. Versículo 25. Vaya conmigo ahí, continúen siguiendo la Escritura. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a nuestro Dios en la tierra. Y Moisés, versículo 26, respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios.
Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Qué es lo que notamos en la respuesta de Faraón, hermanos? Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Lo que notamos aquí no es que Faraón quiera obedecer exactamente lo que Dios le estaba exigiendo que hiciera. No, hermanos, sino que Faraón quería establecer sus propias reglas de cómo, cuándo y dónde los israelitas debían adorar a Dios. Vayan, pero háganlo en la tierra. Cuando tú obedeces a medias, tú no estás obedeciendo. Faraón no está obedeciendo a Dios. Él está cambiando la verdadera adoración por una adoración falsa. Y amada iglesia, esa es la postura que tiene la cosmovisión de este mundo en el que nosotros vivimos. Nos quieren dictar lo que tenemos que creer de la Biblia. Nos quieren imponer que adoremos a Dios a su manera. Pero al igual que Moisés, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, amada iglesia. No vamos a ceder, no vamos a ceder a lo que nos dicte el hombre. Vamos a ceder a lo que nos dicte la conciencia nuestra, alimentada por lo que dice Dios en su palabra, hermanos. La palabra autoritativa de Dios. A nosotros como iglesia lo que nos sostiene, hermanos, es la Biblia, es la autoridad que nosotros aceptamos y reconocemos para todo lo que tiene que ver con asuntos de nuestra fe y todo lo que tiene que ver con asuntos de la vida. Y ese es nuestro próximo punto. La verdadera adoración requiere obediencia. Mira el versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Él no les había dicho qué iban a hacer. Él les dijo que tenía que salir camino de 3 días. Y cuando tú quieres ser un verdadero cristiano, cuando tú quieres seguir a Dios como dice en su palabra, se va a levantar oposición. Pero tú tienes que ser obediente. Tú tienes que saber que las decisiones que tomamos nosotros día a día tienen que estar basadas en la Escritura. Dice, pastor, pero ¿cómo yo descubro lo que dice la Escritura? Los principios que establece la Escritura te van a guiar, te van a llevar, te van a hacer razonar sobre los pasos que tú tienes que dar. A veces pensamos que Dios nos tiene que decir, compro o no compro esta casa, me voy de viaje o no me voy de viaje. Hermano, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Fíltrala, fíltrala. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. ¿Le da gloria a Dios lo que estamos decidiendo? ¿Por qué no rompemos la cabeza y preguntamos a todo el mundo, mira, voy a hacer esto? Está bien el consejo, dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría y nadie aquí puede entender que debemos tomar decisiones siendo cuerpo de Cristo sin pensar que puede tener un impacto en la vida de la iglesia. Toda decisión tiene que estar fundamentada en la palabra y como comunidad de fe no estamos desmembrados. Dependemos unos de otros. Pastor, me voy a casar yo. Ya ahí llegó este miembro, mujer u hombre, me voy a casar. Surprise. No sabemos nada. Y vemos que no pasa un año cuando ya hay un desastre matrimonial. No estamos diciendo que cuando lo consultes no vas a tener problemas. No estamos diciendo que cuando tú consultes las cosas con la iglesia, en donde Dios te ha puesto, con tus pastores, con tus hermanos, cuando tú vayas a la palabra buscando el consejo bíblico, las cosas te vayan a ir de maravilla y color de rosa. No, lo que estamos diciendo es la obediencia. Una verdadera adoración requiere obediencia. Y están los principios establecidos que nos van a guiar a tomar decisiones. Y donde no hay claridad bíblica, donde Dios no expone algún principio regulativo para nuestras vidas, nosotros también hacemos silencio. Y no estamos inventando y dando opiniones. Y dicho sea de paso, si usted se acerca, alguien se acerca a usted para pedirle un consejo, hermana y hermano, no pierda el tiempo haciéndole su vida y su historia. Ocupe el tiempo de temerosamente
ir a la palabra de Dios y ver qué dice la Escritura sobre lo que su hermano o hermana le están preguntando. ¿De qué vale las historias de que a mí me fue así, a mí me fue así, yo hice aquello y me salió bien? Eso está nice para el mundo, pero dentro de la iglesia, nosotros como cuerpo estamos llamados a apuntar todo a la gloria de nuestro Dios. El consejo tiene que ir dirigido a exaltar la grandeza de Dios. ¿Y dónde la vamos a ver? En la Escritura. Dame un consejo, a ver, porque el pastor lo único que me habla es de la Biblia. Y yo me cansé que me hablen de la Biblia. Todo el tiempo, toda la cita de consejería. Yo no estoy hablando de nadie aquí. Eso no ha pasado con nadie aquí, gracias a Dios. No, la gente quiere buscar 3 pasos para hacer esto, 4 pasos para hacer aquello y tener éxito. Éxito financiero, éxito en el amor. Yo sé que se están riendo, que están así con el cubreboca. Para Moisés no era negociable, hermano, viajar menos de 3 días hacia el desierto. ¿Por qué para ti es negociable las doctrinas fundamentales de la palabra que has aprendido aquí cuando tienes que tomar decisiones? No, hermano y hermana. No es como tú digas, Faraón, sino como nuestro Dios demanda de nosotros que le adoremos. Y el ejemplo de Moisés muestra que cuando se trata de obedecer los mandamientos de Dios, no podemos negociar ni hacer excepciones. Son sus reglas, no son nuestras reglas, son las de Dios. Nosotros no inventamos los estatutos de las palabras de Dios. Él nos guía, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento juntos, un contexto bíblico para guiarnos en nuestra vida espiritual y en nuestra conducta. No te metas conmigo porque es área privada. Hermano, en Cristo no hay áreas privadas. Tu vida está al descubierto y delante de la iglesia. Somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza, no es usted ni yo. Nosotros no somos la cabeza y los que nos mandamos ahí. Es Cristo la cabeza. Y como cuerpo, cada decisión que tomamos, cada aspecto día tras día afecta el cuerpo. Afecta al cuerpo. Yo voy los domingos, o yo voy nada más que los miércoles. Y ¿cómo estás? Bien. Bendito sea el Señor. Como decía Gigi Ávila en Puerto Rico. Estamos bien. No, aquí no pasa nada. Pero un ¿cómo estás? Para la iglesia, para nosotros como iglesia, hermanos, es estoy bien, gracias al Señor, pero estoy pasando una dificultad. Y ayúdame a orar. Escúchame, estoy sufriendo. Escúchame, estoy enfermo, enferma. Escúchame, hermana, hermano, necesito tu oración. ¿Para qué vamos a hacer como la cosmovisión de este mundo? Hola, ¿cómo estás? Allí, bien, todo bien. Pero una pantalla, como decía el pastor Ovidio cuando empezó, una careta. Aquí a donde apuntamos es a la gloria de la verdadera adoración que requiere que nosotros seamos obedientes. Y sabemos que cuando vamos a adorar a Dios verdaderamente, que es con todo nuestro ser, y cantando, y viniendo a la iglesia, y siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, siendo buenos hijos, estamos adorando al Señor, siendo buenos empleados. Toda decisión de la iglesia tenemos que pasarla por el filtro de la Escritura. Toda decisión que toma la iglesia no puede estar basada en nuestros sentimientos, tiene que estar basada en lo que dice la Escritura. Hermanos, no son nuestras emociones las que dictan el proceder de la iglesia. Lo que hacemos en nuestra eclesiología, en nuestros servicios, cuando escogemos las canciones, cuando decidimos a quién servir. No, hermanos, es la palabra la que regula lo que nosotros vamos a hacer como iglesia, incluyendo la disciplina eclesiástica. Es la palabra, no 3 pasos para restablecer aquel que cayó y aquella que cayó en esto y en el vicio. No, es la Escritura, es la Escritura. La verdadera adoración, hermanos, requiere obediencia. Y Dios no desea una obediencia parcial, sino una entrega incondicional a la gracia que hemos recibido de Él, para dar por gracia también hacia su persona la obediencia, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, hermanos. Y esa es precisamente una de las diferencias entre el pueblo de Dios y el pueblo de Faraón.
Y esa es la diferencia entre la iglesia y el mundo. La verdadera adoración requiere de obediencia. Vaya conmigo o mírelo, si lo pueden poner allí en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, hablando aquí de Saúl, y Samuel dijo, versículo 22, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que a la grosura de los carneros. Jesús también vemos en Juan capítulo 24 que le dice a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, la verdadera adoración es aquella que surge de un corazón que se somete a la palabra de Dios, que se somete a la voluntad de Dios porque está informada por la palabra de Dios. Se somete a una voluntad que solamente es escrita y es comunicada a nuestras vidas a través de su palabra. Por eso tenemos que reconocer algo. Nosotros, por nosotros mismos, no estamos capacitados, no somos capaces de adorar a Dios, a menos que Dios, que Él nos traiga por su gracia y nos revele a Cristo a través de su palabra. Escuchen, hermanos, necesitamos a Dios para adorar a Dios. Lo voy a repetir, necesitamos a Dios para adorar a Dios. Y cuando hablamos que necesitamos a Dios, es que necesitamos este Dios que se encarnó un día, que se despojó de toda su gloria y se hizo hombre y habitó con nosotros 100%, no me gusta decir 100% porque se limita, totalmente hombre y totalmente Dios. Vivió una vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. No pecó, obedeció al Padre en todo, cumplió todos los mandamientos, vivió la ley perfectamente y su vida perfecta la puso como una ofrenda y como un sacrificio aceptable. Su vida fue una adoración completa y su cúspide, su momento culminante fue en la cruz del Calvario, donde Él se entregó a sí mismo. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes. Yo la pongo por ustedes. Murió. Tomó el peso del pecado suyo y mío. Amén. Pero resucitó al tercer día. Dios aceptó esa ofrenda. Resucitó de entre los muertos. Y Dios, Jesús es Dios sentado en su trono de gloria, que un día viene por su iglesia. Un día viene por su iglesia, hermanos. Quiero que recuerdes que la esencia de la adoración a Dios es exaltarle con nuestros corazones y nuestras acciones. Yo lo he estado diciendo todo el tiempo. Nuestra adoración tiene que ser entendida y tiene que ser practicada. Tenemos que entenderla y tenemos que vivirla. Y quiero que entiendan la importancia de que nuestra forma de vivir tiene que estar alimentada por las doctrinas bíblicas, no por las modas. Queremos adorar a Dios, queremos darle a Dios una adoración verdadera con nuestras vidas. Y cuando venimos a un lugar congregándonos como estamos ahora, debemos escucharnos unos a otros. Hermanos, no se trata de los instrumentos, se trata de lo que cantamos al Señor. Damos gloria a Dios por el esfuerzo que hace el grupo de adoración, que practican jueves tras jueves para venir aquí, y no menosprecio el trabajo de ninguno, pero entendamos que cuando cantamos, lo importante es la letra que estamos cantando y el entendimiento de que por la gracia y la misericordia de Dios estamos cantando el Evangelio y estamos comunicándolo unos a otros domingo tras domingo, hermanos, porque lo que queremos es que todo nuestro ser entero adore con una adoración verdadera, como el pueblo de Israel estaba llamado a ser sacado de allí. No se trataba de los holocaustos
de los sacrificios de animales que iban eventualmente a ellos a entender que Dios los llamó por la propiciación de sus pecados, y todo ello apunta a Cristo, sino que se trataba de que ellos, su gran pueblo, rindieran un culto y adoración al único Dios verdadero con todo su ser. Si usted como yo, que a veces estoy tosiendo y demás, no tengo COVID, gracias a Dios, hasta aquí, hasta ahora, no se asusten, hermana Lourdes, tan cerquita, hasta aquí, hasta ahora, ¿no? Pero ¿qué nos impide adorar, cantar a Dios y que nos escuchemos? Que nos oiga el hermano al lado nuestro, que sepa que usted está cantando a Dios, y que cuando usted canta lo hace con el entendimiento, y que cuando el hermano y la hermana le oye, su esposa, su esposo, su hijo, le escucha cantar, está viendo que la lírica que ponemos la mayor parte de las veces aquí en los monitores están exaltando la gloria de Dios y exaltando el evangelio de Jesucristo. Así que como el pueblo de Israel somos el pueblo de Dios, y Dios continúa creando un pueblo de toda tribu, lengua, raza y nación para que sean verdaderos adoradores. Su plan siempre fue tener un pueblo que le diera la gloria en esta vida y en la venidera. Versículo 29. Capítulo 8, continuamos ahí leyendo, dice: y respondió Moisés: y aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de tus siervos y de tu pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Hermanos, vemos aquí que Faraón le dice, Faraón no fue, los versículos anteriores, Faraón no fue corriendo donde sus brujos, a sus magos, a los sacerdotes de sus ídolos para que les quitara las moscas. No, eso no lo registra la palabra de Dios registra que a donde él fue a donde Moisés a pedirle que orad por mí. Él vino a negociar, él vino a poner una máscara diciendo: mira, lo que tú estás pidiendo te lo voy a conceder. Pero él no estaba concediéndole eso por el mandato y la obligación que tenía ante el Dios Todopoderoso, que estaba juzgando su tierra, sus dioses y sus ciudadanos y a su pueblo, al pueblo de Egipto. Él estaba respondiendo por una razón egoísta, y eso es lo que vemos aquí, hermanos. Moisés oró, le dijo: voy a orar, yo rogaré al Padre. Y Faraón le concedió que saliera de la tierra para hacer sus sacrificios. Y Moisés aceptó la oferta porque no contradecía el mandato de Dios de que dejara ir a su pueblo. Luego que vemos nosotros que Dios contesta la oración y quita las plagas, la plaga de moscas que Dios había enviado. Dios mostró una vez más su poder y su gloria, hermanos. Dios dijo: ¿cuándo iba a hacer esa plaga? Digo, mañana. Y Dios quitó la plaga cuando Él quiso. Dios, mostrando su poder y su gloria al inicio de la plaga y al final de la plaga. Pero vemos otra vez que Faraón se endurece y no permite salir a los israelitas, a pesar de que Moisés le advirtió de que no lo engañara más. Moisés le dijo: no vuelvas a engañarnos, deja salir a tu pueblo. Yo voy a orar, pero no los engañes. Dios sabe cuánto demorará, y nosotros podemos leer el resto de Éxodo y ver cuánto dura. Dura exactamente hasta la 10ª plaga, pero vemos el corazón de él endurecido, y solo Dios sabe cuánto demorará el proceso para que se cumpla su propósito. Hermana y hermano, en tu vida, cuando tú ves el endurecimiento del corazón de aquellos que están siendo objetos de Dios para que tú crezcas espiritualmente, solo Dios sabe el momento en que eso va a terminar. No somos nosotros. Debemos confiar en que Dios tiene el control de todas nuestras situaciones. Pero como dice la palabra, el jueguito del faraón parecía como burlándose de Dios. No, hermanos. Dice que se endureció como Dios dijo. No fue como Faraón quiso.
Dios dijo que se iba a endurecer. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y el faraón cegó la maldad de su corazón al no dejar ir a Egipto. Igual que nosotros y nuestras malas acciones aquí en la tierra, vamos a ver el resultado de ellas. No podemos escondernos. No podemos escondernos de nuestro pecado. ¿A dónde huiré de tu presencia? Hermanos, hoy es un día de pensar que estamos delante del rostro del Dios Todopoderoso que habita toda la tierra, el universo entero. Dios es el creador, de Él no podemos escapar. ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a correr nosotros? ¿A dónde vamos a escondernos? Dios es Dios y nosotros no. Nosotros no somos dioses. Hermanos, Dios elige adoradores y quiere que le rindan una advertencia. Ya estamos terminando, este es mi cierre. Quiero que te lleves esto hoy. No es en tus términos que Dios exige tu adoración, hermanos, no es en tus términos. Es en los términos de Dios establecidos en su palabra. Escucha bien, Dios no quiere una parte de tu vida. Dios quiere todo de ti y de mí. Dios nos pide todo. A Dios no le interesa que nos comprometamos a medias. Dios no está interesado en que le obedezcas a medias. Ni tampoco Dios está interesado en lo que te sobra de tu tiempo o en lo que te sobra de tu dinero. Amada iglesia, Dios quiere nuestra completa adoración, no una vida de adoración a medias. Y a ti, amigo que estás sin salvación, Dios quiere ser conocido y adorado por quien Él es, por quien Él dice que es en su palabra, no por lo que te contaron. Tú quieres conocer a Dios. Esa es la Biblia. Esa es la Escritura. No vas a conocer a Dios por lo que la gente dice que es Dios. Dice la Escritura cuando comenzamos el primer versículo, en el 20, dice, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y se ha dado a conocer, este Dios único y verdadero se ha dado a conocer en el Evangelio de Jesucristo, para que los pecadores de Egipto, como nosotros, puedan entrar al gocén de la redención que tan solo está en Jesucristo, nuestro Señor, que fue resucitado, que fue muerto, crucificado y que resucitó. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy esta cuarta plaga nos inclina el corazón.